Escalonaceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Vamos a reaccionarlo. Hay un misterio español bastante documentado, ¿no? Vamos a verlo, muchachos. Vamos a arrancar de una vez. Hasta 1972, la prensa... Espere que le echemos para atrás otro toquecito. Hasta 1972, la prensa apoyó la veracidad del fenómeno. A partir del 25 de febrero de ese año, el misterio de las caras empezaba a molestar seriamente al gobierno y a la Iglesia. Los rostros que emergían del cemento del número 5 de la calle Real tenían más seguidores que la propia Iglesia. En la década de 1970, un pequeño pueblo en el sur de España se convirtió en el escenario de uno de los fenómenos paranormales más misteriosos y enigmáticos del siglo XX. Belmes de Moraleda, ubicada en la provincia de Jaén, se hizo famosa por las caras de Belmes, un fenómeno en el que rostros humanos parecían aparecer y desaparecer misteriosamente en el suelo de una casa local. Este asombroso evento atrajo la atención de investigadores, científicos y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo, y a lo largo de los años se convirtió en un misterio que aún hoy no tiene una explicación definitiva. Las caras de Belmes. Pero vamos a ver el videito. Está interesante. La historia de las caras de Belmes comenzó el 23 de agosto de 1971 en la casa de María Gómez Cámara, una residente local de la ciudad del mismo nombre. Esa noche María y su hijo comenzaron a notar algo extraño en el suelo de la cocina. Cuando ella se encontraba cocinando, se dio cuenta que aparecieron manchas oscuras y difusas que parecían formar un rostro humano. María, asustada por lo que estaba viendo, intentó limpiar las manchas, pero volvieron a aparecer una y otra vez. Tanto fue su miedo que llamó por ayuda a sus vecinos. Se dio cuenta ella de que había allí algo que no era normal, y era una cara. Entonces, pues, ella pensaba que la vista se lo hacía porque ella estaba con la fiebre de Marta, estaba mal. Y salió a la calle y le preguntó a la vecina que pasaran a ver lo que ella habían ahí. Y pasaron 2 o 3 mujeres de vecinas y sí, que vieron que había una cara. Y entonces sobre las 12 de la vine yo del campo y estaba sentada ella ahí afuera en el portal y me dijo: Miguel, pasa a la cocina a ver lo que hay ahí. Y digo: sí, ahí hay una cara. Y le pregunté, digo: ¿esto quién la ha hecho? ¿Quién ha pintado esto? Lo que yo pensé. Se agarraron a echarle lejía, a echarle cosas, las mujeres ahí, limpiarlas, y contra más le echaban, mejor se veía la cara. El misterio se intensificó cuando las manchas se convirtieron en una representación más clara de un rostro humano. El parecido era sorprendente y la imagen parecía seguir evolucionando con el tiempo. La noticia de las caras de Belmes se extendió rápidamente por el pueblo y atrajo la atención de los medios de comunicación locales. Luego, esta que hay aquí, esta es de las primeras que aparecieron aquí afuera. Es una mujer que decían la guapa, era muy guapa, también decía Germán. Pero las caras aparecían en los pisos, ¿cierto? Como que aparecían en los pisos. Yo les soy sincero, muchachos. A ver, ¿ustedes creen que unos abuelitos, porque veo que los que están ahí son abuelitos, o sea, gente mayor, ¿no? Y se van a poner con esos visajes de crear ese tipo de fraudes, ¿a fin de qué o qué? Hermosa, dice, y esta le empieza la fraile, tan guapa, tan bien que se ve, que tiene aquí los ojos, la nariz, la boca y ya esto es el pelo, y aquí como un vestido largo de cola, como piso, sí, güey. La novia. Con el interés creciente en el fenómeno, María Gómez y su familia permitieron que los investigadores y científicos examinaran la casa y los extraños. Marica, pero sí se ve un rostro, güey. O sea, no es huevo, nada. Sí se ve un rostro ahí. Rostros que aparecían en su hogar. Entre los investigadores estaban el parapsicólogo Pedro Amorós, quien visitó Belmes para estudiar el misterio. Amorós llevó a cabo un análisis minucioso y concluyó que las manchas eran en realidad imágenes de rostros humanos que se formaron en el concreto del suelo.
En agosto de 1971, momento en el que aparecieron las primeras caras, habría que reconocer que socialmente la vida en este pueblo, en Belme de la Claro. Moraleda, era bastante... Eran suelos de cementos y la humedad muchas veces crea, es como cositas, ¿no? Por debajo. Es como en las paredes. Yo recuerdo, que yo les soy sincero, yo recuerdo que en mi casa de infancia, detrás de un cuadro apareció como una cara y mamá decía que era la Virgen, pero pero eran unas manchas como en la pared, pero nosotros nunca le prestamos atención a esa vaina. Pero mi mamá sí decía que eso era la Virgen. Y parecía una virgen, que era lo más bravo, güey. Se veía la forma como una virgen. Estaba bastante cerrada en un sentido, sobre todo la Iglesia tenía un poder muy fuerte sobre el pueblo y desde luego sobre la propia gobernación. En el momento en el que el fenómeno empezó a detonar, de por sí a eclosionar, lógicamente hubo muchas trabas por parte del gobierno para intentar, sobre todo, acallar un fenómeno que estaba siendo un revulsivo social. Y en ese sentido, la verdad es que el pueblo lo estuvo viviendo en primera persona. Hubo mucha gente que quiso acallar el fenómeno, hubo mucha gente que quería que esto se tapase. Había gente que no le convenía que las caras estuvieran ahí. La noticia de las caras se propagó por toda España y atrajo la atención. Se ve que el hombre es muy centrado. Solo con la forma de hablar se ve que es muy centrado. O sea, no es de esos sensacionalistas que hablan, no, se ve que el hombre como que es muy centrado en su trabajo. Ya debe estar bastante mayor, ¿no? De expertos en fenómenos paranormales, se realizaron investigaciones adicionales y los resultados continuaron siendo desconcertantes. Las imágenes de los rostros parecían cambiar de expresión y edad con el tiempo y los investigadores no encontraron una explicación lógica para su origen. Sí, Después, en el año del 73, María y su familia permitieron que se realizara una excavación arqueológica en el suelo de la cocina. Durante la excavación se descubrió una serie de restos humanos, incluyendo cráneos y huesos que se remontaban a siglos atrás. Esta revelación llevó a la creencia... Mire ese rostro, pero sí se ve un rostro, weón, perfectamente, unas manchas. Bueno, yo nunca había visto este video, muchachos, sinceramente hasta ahorita que ustedes me lo recomendaron. De que las caras de Belmez estaban relacionadas de alguna manera con un antiguo cementerio. La iglesia, por su parte, no apoyaba en nada estas extrañas apariciones y buscaban que se mantuvieran en un perfecto... La iglesia siempre ha sido así a nivel mundial, ¿no? La iglesia no le gusta lo paranormal, o sea, ¿cómo les explico? La iglesia le gusta lo paranormal solo a conveniencia de ellos, ¿no? No a conveniencia de otras personas. Para ellos, lo paranormal, cuando son temas religiosos, sí es conveniente para ellos. Eso sí creen, en eso sí lo apoyan. Pero cuando son este tipo de situaciones que se salen de lo religioso, para ellos ya es otro tipo de situaciones, ¿no? Y no las apoyan, güey. Perfil bajo. Si las caras no eran sagradas, eran cosa del diablo y había que acabar con ella. Exactamente, güey. Eso es. Miembros de la Brigada de Investigación Criminal se presentaron en la Casa del Misterio. Una semana permanecieron allí realizando experimentos. Nosotros no se metieron para nada. Como nosotros también le dábamos facilidad a todo que quería venir a investigar y a estudiar, pues con nosotros no se metieron para nada. No les convenía que las caras estuvieran ahí por muchos motivos. Primero, porque quitaba popularidad a determinados estamentos políticos y religiosos. Y segundo, porque era un fenómeno indemostrable, que incluso le podía estar haciendo sombra a la misma representación eclesiástica. Para este punto, la Casa de María se había convertido en un punto de referencia para los curiosos y aquellos interesados en lo paranormal. La familia instaló cercas alrededor de la casa y se comenzaron a cobrar una pequeña tarifa de admisión para ayudar a cubrir los costos de mantenimiento de su hogar. Ya a lo largo de los años, se tomaron miles de fotografías y se realizaron innumerables investigaciones para intentar descubrir la verdad detrás del fenómeno. Algunos investigadores sugirieron que las imágenes de las caras eran el resultado de la
psicoquinesis, un poder mental que podría proyectar imágenes en objetos físicos. Otros creían que las caras podrían ser un tipo de manifestación espiritual o incluso un mensaje de ultratumba. Sin embargo, ninguno de estos argumentos proporcionó una explicación definitiva. Para el año del 78, las caras tomaron un giro inesperado cuando comenzaron a aparecer en una habitación diferente de la casa. Estas nuevas caras eran diferentes a las originales y parecían representar a individuos desconocidos. Esto llevó a la creencia de que las caras eran capaces de migrar o cambiar de ubicación dentro del hogar. En el año 2004, María, la mujer en cuyo hogar comenzaron a aparecer los extraños rostros, perdió la vida a la edad de 85 años. Su muerte dejó la casa en manos de sus hijos y fue cerrada al público. Esto marcó el final de una era en la que su vivienda había sido un lugar de interés paranormal y un enigma sin resolver durante décadas. También se dice que los rostros que se pueden ver hoy en día no se ven igual a cuando aparecieron, pues se dice que desde el fallecimiento de María, estos rostros comenzaron a perder fuerza. Los rostros no son lo que eran. La muerte de María les ha afectado. No han desaparecido, pero lucen con menos fuerza que cuando ella vivía. Desde el inicio de las investigaciones... ¿Cómo podría una persona de estas crear este fraude? Es la pregunta, muchachos. ¿Cómo podría esta persona, no sé, el esposo, los hijos, crear este tipo de fraude? Y aún más sabiendo que en esa época, en la época de los 60, como dicen ustedes, estaban bajo la dictadura y la iglesia española tenía mucho poder. La iglesia como tal tenía mucho poder, ¿no? Fácilmente los podrían tratar de satanistas, de herejes, ¿no? ¿Qué técnicas utilizaron? O sea, como les digo, o sea, si de pronto si fuera ahorita, uno dice, bueno, listo, vaya y venga, ¿no? No hay como tanta restricción al ocultismo, ¿no? No, ya ni la iglesia se mete, güey. Pero, no sé, ¿no? Hay cosas que de pronto nosotros lo vemos como burla, ¿no? Nosotros de pronto lo vemos como un fraude de cierta manera, pero eh, hay cosas paranormales, sobrenaturales, muchachos, no crean. Hay cosas que de cierta manera en el mundo están por ahí, man. Todos los investigadores concluían en que María era un factor fundamental para la evolución, el desarrollo y la conservación de las teleplastias. Y todos esos investigadores se preguntaron qué pasaría cuando ese factor fundamental desapareciera. ¿Qué pasaría con la muerte de María? María murió y todos nos preguntamos qué iba a pasar en ese momento. Las miradas se centraron nuevamente en esa casa, en la Casa de las Caras, y pudimos observar que el fenómeno continuaba. Quizás María Gómez Cámara actuó de una forma psíquica en vida y quién sabe si ahora lo sigue actuando desde las regiones nunca encontradas. A lo largo de los años ha habido muchas teorías sobre por qué aparecieron los rostros. Algunos han argumentado que el fenómeno es simplemente un fraude y que María y su familia crearon las imágenes de las caras de alguna manera para ganar notoriedad y dinero. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente debatida y desestimada por muchos investigadores. Otros han sugerido que podrían haber sido creadas mediante técnicas químicas, pero los análisis no han proporcionado evidencia concluyente de esta afirmación. También otra teoría es que los rostros que aparecieron eran familiares de María que habían perdido la vida en este lugar. Una de las teorías más extendidas es la que afirma que los rostros que aparecían en la casa de María son de sus familiares muertos en el asedio del santuario. Se compararon fotografías familiares con las caras que salían del cemento mediante programas informáticos. Esta hipótesis se centraba precisamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Quizás esta relación entre los familiares que habían caído en tiempos de guerra de María Gómez Cámara y un análisis informático mediante un proceso infográfico asemejaba ciertos rostros que habían en la casa con estos familiares. Era una hipótesis más que desde luego ponía en tela de juicio lo que podría o no podría ser un fenómeno, pero indudable. Pero es que yo por decirlo sincero, yo he visto cosas, o sea, yo he visto rostros en árboles, he visto rostros en paredes, he visto
Y yo de niño, inclusive, yo les echaba un cuento. Yo tengo una historia donde yo vi el diablo, y la gente por decirlo no me cree, güey, pues yo vi el diablo, güey. Yo vi el diablo, hermano. Y yo sé qué fue lo que vi en mi época. Lo vi a través del espejo. Yo le pongo que tenía como 10 años. Yo vi una cara, hermano, un demonio que me miraba y como que me quería tragar. Yo tuve esa experiencia cuando estaba muy niño. La tuve. Y yo en mi vida he tenido experiencias paranormales. Y yo cuento las historias, inclusive en el canal les he contado, ¿no? Hay gente que dice que puede ser, otras que no, pero yo he tenido situaciones. Es lo que yo he vivido. Ahora, si la gente me cree o no me cree, pues bueno, ya vuelvo y le digo, es experiencias de uno. Yo no gano nada, por decirlo, con ponerme a publicitarlas. Pero son cosas, muchachos. O sea, el tema de los rostros, yo he visto muchos rostros en la selva, güey. Yo veía cosas, en el monte yo veía cosas. ¿Sí me entienden? Y puede ser que mi mente me estuviera jugando algo, pero pues, no sé, muchachos. Particularmente la historia me parece bastante interesante. Vamos a terminarla. Simplemente era una hipótesis más que tenemos que comprender. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, las caras de Belmez siguen siendo un misterio sin resolver en la actualidad. El fenómeno ha desconcertado a expertos en fenómenos paranormales y a escépticos por igual, y sigue siendo un enigma que desafía la explicación lógica. Esta escalofriante historia es un recordatorio de que incluso en la era moderna existen fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión de la realidad. Aunque algunos pueden ser escépticos, para muchos las caras siguen siendo un enigma faciente y enigmático que continúa siendo objeto de especulación y debate. Muy bueno el video, ¿no? Pero si creemos en Jesús, muchos de los que están viendo este video creen en Jesús y ninguno lo ha visto, ninguno lo vio en vida, porque este tipo de situaciones no pueden ser reales. Es la pregunta. Yo no. Es la pregunta, parceros. Ahí les dejo esa duda.